retos como echarse cubos de agua y ver cómo uno se quema, echarse alcohol médico y luego quemarse, comer pastillas de detergente, echarse sal y luego ponerse un cubito de hielo, incluso retos pues que promueven el consumo de somníferos bastante fuertes y retarse así a ver quién es el último en dormirse. Hola, mi nombre es Miriam Urbano. Estoy encantada de darte la bienvenida a Felicidad Digital, el podcast con el que redescubrir tu relación con las tecnologías. Cada semana te espero aquí con un nuevo episodio para despejar tus dudas e inquietudes y ayudarte a redescubrir tu relación con las tecnologías. Sin demonizarlas ni enviarlas a la hoguera, reconociendo sus virtudes, pero también sus consecuencias. Hace un tiempo, la hiperconexión estuvo a punto de robármelo todo. Hoy quiero ayudarte a que tú recuperes el control. ¿Te vienes? Sube, que te llevo. ¿Has oído hablar de los retos virales? ¿Sabes qué son? Son esas pequeñas actividades, retos, iniciativas que se ponen en marcha para que la gente las replique y las comparta en redes sociales. Al principio comenzaron como algo inofensivo, eran sobre todo retos de carácter social y solidario. No sé si recordarás aquel famoso reto del Ice Bucket Challenge, que consistía en tirarse ese cubo de agua helada por encima a fin de concienciar acerca de la necesidad de investigar el ELA. Pues aquel reto me acuerdo que se sumaron muchísimas personalidades de la talla de Mark Zuckerberg y muchísimos famosos a nivel internacional. Eran retos sociales, pues como ya te decía, con fines solidarios, con el único fin de divertirse, de poner en valor algo o de concienciar con algún fin, pues como ya te decía, solidario. El problema es que en los últimos años hemos visto cómo esos retos, pues al principio sociales o solidarios, han ido virando hacia retos peligrosos, retos que ponen en peligro la salud mental y la integridad física de aquellas personas que los realizan. Retos que no solamente realizan adultos, sino que además realizan muchos adolescentes y niños. De hecho, estos últimos, los adolescentes y los niños, son los que más susceptibles son a participar de estos retos. Hablamos de retos tan peligrosos como de ponerse un folio y por delante grabarse y que no llegue a verse la cintura, pues retos como separar las piernas y que los muslos no se toquen, es decir, retos que al final promueven pues una delgadez extrema y un físico peligroso, retos como echarse cubos de agua ardiendo por encima y ver cómo uno se quema, echarse alcohol médico y luego quemarse, hacer actividades cotidianas con los ojos vendados, pues comer pastillas de detergente, echarse sal y luego ponerse un cubito de hielo, incluso retos pues que promueven el consumo de somníferos bastante fuertes y retarse así a ver quién es el último en dormirse. Hemos llegado a ver retos incluso como uno llamado Ballena Azul, que consiste en realizar 50 acciones y la última de ellas es el suicidio. Hablamos, por tanto, de tendencias muy peligrosas, muy nocivas y que ponen verdaderamente en peligro la integridad mental y física de las personas que las realizan. Y claro, ante esto, pues por ejemplo, esta semana veíamos que se viralizaba un reto, el reto del huevo cascado, un reto en el que los padres decían a los niños, proponían a los niños, a sus hijos, de hacer una receta y en lugar de cascar el huevo en un plato lo cascaban en su cabeza. Claro, las caras de los niños en esas situaciones eran un auténtico poema. Miraban a sus padres como diciendo, ¿aquí qué ha pasado? Si tú querías hacer una receta conmigo, ¿qué haces cascándome un huevo en la cabeza? Algunos incluso lloraban desconsoladamente porque no entendían cómo sus padres estaban haciendo aquello y además lo grababan.
¿por qué llegamos a estos extremos? Es decir, ¿qué lleva a una persona a participar de un reto de este tipo, a no cuestionarse los valores y digamos, el respeto, la integridad, y poner eso por detrás de la necesidad de encajar o de recibir validación social? Pues principalmente, no sé si recordarás que hace algunos episodios hablábamos del FOMO, de esa necesidad imperiosa de encajar, de no quedarse fuera, de formar parte de algo, de recibir validación externa, reconocimiento social. Pues al final la participación en este tipo de retos es ese FOMO llevado al extremo. Tenemos una gran necesidad de encajar. Al final somos seres sociales y necesitamos sentirnos parte de algo. Pero en mi opinión no es necesario llegar a estos extremos, no es necesario llegar a poner en riesgo tu vida, tu integridad física, tu integridad mental o incluso la vida de tus hijos, que es aún más grave, déjame decirte, para encajar. Al final, con el reto este del huevo, yo me quedé un poco fuera de juego cuando lo vi. No me podía creer que eso se estuviese viralizando. No solamente porque me pareciera absurdo en sí mismo, sino porque además no llegaba a comprender cómo los padres se prestaban a realizar ese tipo de retos con sus hijos. Es decir, se supone que los padres tenemos el deber, o ya no deber legal, que también, sino moral, de proteger a nuestros hijos, de quererlos, de ser para ellos refugio, porque sobre todo a determinadas edades para nuestros hijos, nosotros como padres o los cuidadores o las personas de referencia, los adultos de referencia, somos ese lugar seguro. En el momento que utilizamos a nuestros hijos para esto, estamos dañando esa sensación de seguridad que tienen. Es decir, al niño le estamos rompiendo todos los esquemas. Le estamos diciendo que nosotros también los utilizamos, que les engañamos, que nos reímos de ellos, que los utilizamos, y eso para el niño causa una sensación bastante... Además, ¿qué estamos inculcando a nuestros hijos cuando hacemos esto? Les inculcamos que está bien reírse de los demás. Es decir, si yo cojo a mi hijo, le casco un huevo en la cabeza, me río y lo comparto para que otros se rían, mi hijo lo que aprende es eso, pues que está bien reírse de otros, y no solamente reírse de otros, sino además hacer que los demás se rían de otros como nosotros. Es decir, fomentamos esa sensación de que tenemos la capacidad de reírnos de quien queramos a toda costa y sin consecuencias. De ahí luego vienen problemas como el ciberbullying, como el bullying en sí mismo, como el acoso escolar o de cualquier otro tipo, porque al final estamos enseñando que reírse de los demás, que utilizar a los demás, que tratar mal a los demás, no solamente no es malo, sino que tiene ese punto gracioso. Yo por eso no llegaba a comprender cómo los padres se prestaban a este tipo de retos que inculcan unos valores bastante discutibles para sus hijos. Pero es que además, cuando vemos el panorama general de todos los retos, estos virales que andan por internet, vemos como muchísimos niños y adolescentes jóvenes están participando de retos bastante peligrosos, como te decía antes, pues retos como echarse un cubo de aguardiente o llenarse de alcohol médico el cuerpo y prenderse fuego, o comerse una pastilla de detergente. Y bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar esto? En esta parte, la educación, el acompañamiento y el diálogo son fundamentales. Es decir, nosotros debemos acompañar a nuestros hijos y debemos enseñarles los peligros que verdaderamente eso supone. Pero yendo más allá del reto en sí mismo, y esto es algo que no solamente es que tengamos que inculcar a nuestros hijos, sino que además debemos trabajar nosotros mismos, debemos cuidar de nuestra autoestima
y no ponerla en manos de un like. Es decir, somos capaces de cualquier cosa a cualquier precio con tal de tener visualizaciones, de tener likes, de llegar a más gente, de tener ese reconocimiento social, de tener esa validación, esas tasas de engagement. De verdad, para nosotros, para nuestra autoestima, para nuestro foro interno es tan necesario eso. Debemos poner las redes sociales y las tecnologías en el lugar que le corresponden. Ya hablábamos también hace un tiempo de la autoestima en tiempo de redes sociales, de cómo al final pues eso medra pues esa necesidad de likes, esa necesidad de reconocimiento, ese cuelgo una foto no le gusta a nadie, ese voy a pasar un filtro porque estoy horrorosa. Ese tipo de cosas medran nuestra autoestima. Y en estos casos, en el caso de los retos virales, más aún. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de encajar, pero debemos trabajar en nosotros mismos para hacer que esa necesidad no vaya por delante de otras cosas importantes como nuestros valores y nuestra integridad moral, ética y sobre todo física y mental. Señores, señoras, no somos ovejas. Aquí viene la noticia, no somos ovejas. No somos un rebaño y no debemos hacer lo que hacen los demás por el mero hecho de encajar, por el mero hecho de formar parte de algo que en la mayoría de los casos no nos llena, no nos hace más felices y todo lo contrario, lo que hace es perjudicarnos y generarnos malestar. Por ello debemos desarrollar nuestra visión crítica y ayudar además a que nuestros hijos desde bien pequeños desarrollen también esa visión crítica. Debemos entablar diálogos de confianza con ellos, pues por ejemplo, con este tipo de retos, mostrárselos, reflexionar con ellos. Veía de hecho que, y me alegró mucho verlo así, que en redes sociales hubo una tendencia de padres que dialogaban con sus hijos acerca de este reto viral y les decían, oye, ¿tú cómo te sentirías si yo te hiciese esto? Y si además lo compartiese con otros y tú crees que eso está bien y tú lo harías con otras personas, es fundamental que desarrollemos esa mirada crítica, esa asertividad y también esa sana autoestima que nos lleve a ponernos en valor y a poner en valor nuestra integridad y nuestros valores por encima del like. Como yo te he dicho en numerosas ocasiones, sigo pensando que las redes sociales son maravillosas o pueden ser maravillosas. Las redes sociales nos acercan, nos ayudan a conectar, nos ayudan a generar comunidad. Podemos crear cosas muy bonitas gracias a ellas. Podemos estar cerca cuando estamos lejos. Podemos reconectar con gente de nuestro pasado, de otros momentos de nuestra vida que quedaron atrás. Podemos rememorar, podemos llegar a más gente con nuestros mensajes, con nuestras informaciones, con nuestros negocios. Eso es maravilloso. Es maravilloso el poder que tiene de llevar nuestra información a cualquier parte del mundo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Pero con ello, con esa posibilidad maravillosa, también lleva consigo una responsabilidad. Y es la responsabilidad de crear un entorno saludable en estas redes sociales, de hacer un uso responsable de ellas y sobre todo de saber que este tipo de cosas empañan un poco, por no decir mucho, esa parte buena, esa faceta maravillosa que tienen las redes sociales de conectar a personas. Porque sí, los retos virales no nos conectan. Este tipo de retos peligrosos, de los que te hablaba anteriormente, no nos conectan, no sirven para conectarnos. Sí, te darán 10 likes, 100 likes, muchas visualizaciones, mucho impacto, mucho alcance, viralizarás tus contenidos, pero al final, ¿a qué precio y a qué coste? Eso no es saludable, por tanto, debemos reflexionar acerca de ese uso que hacemos de las redes sociales, de ese uso en el que acompañamos a nuestros hijos a hacer de las redes sociales, porque tampoco se trata de dejarlas, son maravillosas, como te decía, yo sigo creyendo en la magia y es algo que repito muy habitualmente, sigo creyendo en la magia de las tecnologías
bien utilizadas, de las herramientas digitales bien empleadas y bien enfocadas, creo que pueden aportarnos mucho. Por eso tenemos la responsabilidad de utilizarlas con este fin, con el de aportar, con el de sumar y no con el de restar. Y ya sabes que si te preocupa cómo estas tecnologías suman o restan a tu vida y a tu negocio, estaré encantada de acompañarte y ayudarte. Puedes acceder a mi web en miriamurbano.com para saber cómo puedo hacerlo, cómo puedo ayudarte, cómo puedo acompañarte, qué puedo hacer por ti y para además encontrar recursos gratuitos, más información y contenido de valor acerca de cómo trabajar en tu bienestar digital y en el de tu negocio. Y además puedes seguirme en redes sociales, LinkedIn e Instagram para recibir más trucos y consejos al respecto. Te invito además a que si quieres te suscribas a mi newsletter mensual para recibir cada mes en tu email una píldora de felicidad digital que te ayude a tomar el control de tu relación con las tecnologías para que seas capaz de sacar el máximo provecho de ellas y de vivir con ese lado positivo, con ese lado maravilloso de las tecnologías sin sufrir sus consecuencias, para que de verdad tú también creas en la magia, porque sí, las tecnologías tienen muchísimo que ofrecerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que esta reflexión que hemos hecho juntos te ayude a pensar un poco acerca de los peligros que tienen estos retos virales, a comprender cuál es su verdadera dimensión y sus verdaderas consecuencias y a reflexionar un poco al respecto. Estaré encantada de que compartas conmigo tus impresiones y de conocer tu opinión al respecto. Y para ello puedes escribirme a través de cualquiera de mis redes sociales o a través del email hola@miriamurbano.com. Ahí estaré encantada de atenderte y de que además pues compartas conmigo no solamente tus opiniones e inquietudes, sino además cualquier sugerencia o cualquier cosa que te preocupe y que quieras que tratemos en este podcast. Nos vemos la próxima semana para seguir redescubriendo juntos tu felicidad digital.